Lo dijimos al principio del programa, hoy primer martes del mes de julio lo tenemos al señor Ciro Jacuzzi, director de la revista Día 32, director del portal de noticias El Día de Escobar. Nuevamente bienvenido, Ciro, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo en orden, por suerte estamos bien. Bueno, me alegro que así sea, me alegro que también tenga su primera dosis de vacuna, así que felicitaciones. Eso también contribuye a que estemos bien. Sí, se lo nota en la voz. Bueno, muy amable. Eso significa que entonces la comunicación se escucha con nitidez también, ¿no tomo por ese lado? Yo te escucho perfecto, y ahora que estás vacunado te escucho mejor todavía. Claro, muy bien. Bueno, calibrada entonces la comunicación, cuando quiera comenzamos con este segmento que por lo general nos termina quedando corto. Nos queda corto, bueno. Yo ya se lo dije, usted tiene que venir una hora entera. Después cuando termine esta pandemia y retomemos el mano a mano que estábamos acostumbrados acá en el estudio, lo voy a atar acá en la silla y nos quedamos los 60 minutos seguidos. Sí, bueno, podemos también hacerlo de una forma consensuada, sin medios violentos. No, yo porque para que usted no se me escape, si lo voy a hacer pacíficamente, quédese tranquilo. Ok, bueno, se puede conversar de todos modos, ¿no? Bueno, variante. Bueno, buenísimo. Okay. ¿Con qué arrancamos? ¿Arrancamos con COVID, le parece? ¿Con el seguimiento de COVID o quiere arrancar por otro lado? No, dale, así lo sacamos rápido, que por lo general es el seguimiento que uno, no es un tema que elija porque le resulta agradable. Me imaginaba. Es un tema, claro, y sí, efectivamente está ahí instalado, no se puede gambetear. Tratamos de hacer 3 temas, vamos con el primero, que es la situación de COVID en el partido de Escobar. Podríamos decir que estamos mal, pero vamos mejor. Okay. Hay algunos indicadores que son alentadores. Siempre hacemos el repaso por los 3-4 mismos índices para tener la referencia estadística, tal y científica de cómo está la situación epidemiológica del partido de Escobar. El primer punto son los contagios. En junio la curva de contagios siguió disminuyendo. No sé por qué me salió enero, me parece que tengo una gana de que sea enero, pero estamos lejos. Decía, ojalá. En junio la curva de contagios volvió a descender, hubo una merma de 27% en junio comparado con mayo, que es todavía mayor ese descenso si se lo compara a junio con abril, cuando fue el pico hasta ahora, podemos decir, ya de la segunda ola. El descenso entre junio y abril es de 35%. En cantidad de casos, en junio fueron 3.823, son 127 casos por día en promedio, es alto realmente. Es alto, es muy alto. Pero bueno, ha bajado el porcentaje significativamente, digamos. Sí, porque vos tenías en junio un promedio de 127, en mayo ese promedio por día había sido 168, claro. Y en abril 196, claro. Casi 200. Casi 200, claro. Sí, y con el dato alentador también de que tenuemente en la segunda quincena de junio los contagios se desaceleraron un poco más. El promedio del mes quedó en menos 27% comparado con mayo, pero en la segunda quincena fue un poco más. Así bueno. Es alentador. Es buen índice ese, sí. Sí, además que hay explicaciones porque esto no resulta azaroso o difícil de comprender. Básicamente intervienen 2 cuestiones centrales, que son las restricciones que se fueron fortaleciendo a partir de abril, cuando se vio el inicio de la segunda ola, fines de marzo, principios de abril, aquellos famosos 9 días de confinamiento que no fueron tales, pero fueron algo así, contribuyeron, más las medidas que se complementaron posteriormente, a frenar la circulación de la gente y también, claro, de esta manera la del virus. Y obviamente el avance muy intenso que está teniendo cada semana el plan de vacunación. ¿no? Claro. Así que ahí vos lo ves el impacto concreto de estas 2 medidas. Es difícil distinguir después cuál da más efecto, pero ambas contribuyen fuertemente al descenso en los contagios en el partido de Escobar, que va en línea con lo que ocurre en el AMBA y en la provincia de Buenos Aires específicamente. Realmente se ve una merma considerable. Bueno, esto por el lado de los contagios. El segundo indicador son los casos fatales. Ahí, bueno, la situación sigue siendo muy preocupante, te diría todavía más preocupante que el mes pasado, o mejor dicho, que cuando hicimos la columna el mes pasado. Diría que junio dio, en términos de fatalidad, los peores índices desde el inicio de la pandemia, comparando primera y segunda ola. No es buena noticia. No, es muy mala y además es muy concreta. Lo voy a tratar de resumir de forma clara para que se entienda. Así como hubo 27% menos de contagios de junio a mayo, la cantidad de casos fatales de junio a mayo fue igual. Murió la misma cantidad de gente. Eso significa, hubo menos contagios, pero la misma cantidad de muertos. Se elevó la tasa
de letalidad. Concretamente, 125 muertes en junio, lo mismo que en mayo, y tengamos en cuenta, bueno, que esto implica un promedio de 4 muertes diarias, una muerte por COVID cada 6 horas. En abril, que fue el peor mes en contagiosidad de esta segunda ola, los casos fatales fueron 97. Acá estamos hablando de 125, un 30% más. Bien. Es realmente un dato que preocupa, preocupa mucho. Claro que sí. Y después el tercer indicador, lo mencionamos antes, pero ahora lo vamos a dar con datos concretos, es el de la vacunación. Hubo un nuevo récord en junio. Desde que empezó mes a mes la vacunación bate un nuevo récord. Ajá. Es una gran noticia y probablemente en julio, ya te puedo decir, vaya a ocurrir un nuevo récord. Pero por lo pronto, en junio se aplicaron 38.270 dosis. Esto es un promedio de 1.276 por día, lo que representó el total mensual un 75% más que en mayo, y ya venía creciendo. Habían sido 21.861 en mayo. Ahora fueron casi 40.000, 38.270. Esto implica que al 30 de junio, nosotros hablamos de mes vencido, mes cerrado, sí, eran 94.460 dosis aplicadas. Ahora ya estamos en 104.000 ayer, con los datos últimos que hay. Y repasando los otros indicadores, casos fatales en el partido de Escobar, al 30 de junio eran 829, ya estamos ahora en 838 personas fallecidas por el COVID desde el año pasado, y en la cantidad de contagios cerró junio con 29.680 y ya estamos en arriba de 30.000 casos detectados, ¿no? Obviamente que con los sintomáticos, que no se puede mensurar, bueno, el número es exponencialmente más alto. Claro. Una referencia más que te quiero aportar con respecto al COVID es que de esta manera, con la baja en la cantidad de contagios, también se descomprimió la situación que estaba al borde del colapso en las terapias intensivas. En las camas, claro. Incluso también en este aspecto, la situación del partido de Escobar hoy es mejor que ayer, este mes es mejor que el mes pasado. ¿Por qué? Porque hablábamos de la situación de terapia intensiva con 41 camas, todas ocupadas. Ahora Escobar tiene 53 camas ya de terapia intensiva, no 41, porque de las 36 camas que se inauguraron en el anexo de la UDP el mes pasado, en el acto que hicieron Kicillof y Sujarchuk, 12 son de terapia intensiva, se suman a las 41 que ya tenía el sistema de salud del partido de Escobar. Ahora son 53 y además de estas 12 nuevas hay otras que están disponibles porque obviamente la demanda fue desacelerándose en una proporción similar al descenso en la curva de contagios que estábamos contando recién, ¿no? Ok, perfecto. Así que digo, estamos mal porque la meseta de contagios sigue siendo alta, a pesar de que esté escalando, porque la cantidad de casos fatales fue porcentualmente más alta que nunca desde el inicio de la pandemia, pero vamos bien porque los contagios siguen bajando y porque la vacunación avanza muy fuerte. Estamos hablando, mira, para darte el dato exacto, a hoy o a ayer, que son los datos de la noche del Ministerio de Salud de la provincia, 104.000 dosis aplicadas, 88.000 del primer componente, 16.000 del segundo, que viene muy atrás, pero que viene fuerte este mes. Así que seguramente el mes que viene, cuando volvamos con estos datos, vamos a ver que, no digo que sea 50 y 50, pero se va a cortar esta diferencia que es casi de 85 a 15, ¿no? En cuanto a cuántas dosis del primer componente y cuántas del segundo se aplicaron. Esperemos que así sea y esperemos que se dé esto, ¿no? Un poco con estos primeros días de julio, que usted vea que puede llegar a haber un nuevo récord también, ¿no? En estos números que está tirando. Sí, y a pesar de que los números en algún punto no invitan mucho al optimismo cuando habla de los casos fatales, bueno, pero tomando como referencia que los contagios están bajando por segundo mes consecutivo, sostenidamente, que la vacunación está avanzando muy fuertemente, incluso más allá, mucho más de lo que cualquier optimista, el más optimista se hubiera imaginado quizá hace algunos meses. Pasa que con la dinámica con la que ocurre todo tan rápido, uno por ahí pierde el registro, pero esto, si hace 2 meses yo te decía que se iba a estar vacunando a este nivel, parecía que uno era extremadamente optimista y sin embargo es la realidad. Digo, estamos atravesando el invierno, es la peor estación posible. También, claro, por supuesto, sí. Y estamos encaminándonos hacia una situación epidemiológica evolucionando favorablemente. A pesar de que la situación es crítica, es alentador saber que en el peor contexto posible, estacionalmente, aún así la situación va de manera sostenida mejorando
en términos de vacunación y de descenso de contagios, ¿no? Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Pasamos al segundo tema, ¿le parece? Vamos con el segundo, que es una polémica renovada. Es una polémica renovada que además salió tapa del mes de julio de día 32, ¿no? Correcto, la grieta de la 26, la ruta 26 y el proyecto de rezonificación. Ajá. Que por tercera vez en 5 años trató el Consejo Deliberante. A ver, el mes pasado hablamos del Hospital del Bicentenario, tema difícil de resumir porque tiene 13 años de historia. Sí. Bueno, este tiene 5 y es todavía más técnico, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera sencilla para que se pueda entender fácilmente. Perfecto. Estamos hablando de un tramo de la ruta provincial 26 que va desde donde está la intersección de Panamericana, en realidad un poquito más adelante, hacia Maquinista Sabio. Lo que une es el corredor de Maastricht Sabio, ¿sí? Perfecto. Son 2 kilómetros de rezonificación que los podemos contar 500 metros después de la rotonda, yendo hacia Sabio, hasta llegar a la parte más urbana y comercial de Maquinista Sabio. Seguramente todos conocen, todos habrán pasado o habrán visto como mínimo alguna vez ese tramo de la ruta 26 que está caracterizado entre otros aspectos por los siguientes: además del caos vehicular en horas pico, la frondosa arboleda de pinos y otras especies que hay a la vera del camino, y también que en ese trayecto prácticamente no hay negocios, prácticamente no hay actividad, hay algún que otro colegio privado, alguna que otra inmobiliaria. Inmobiliaria le iba a decir, sí, sí. Sí, y para de contarte, diría, me parece que no hay mucho más, pero básicamente porque eso es un corredor que está zonificado como área residencial. Solamente puede tener usos residenciales, salvo excepciones que son las mencionadas que se dieron oportunamente y que no es objeto de análisis ahora. El proyecto de rezonificación que impulsó el intendente Sujarchuk en 2016 y que ahora se volvió a tratar por motivos que ya lo vamos a desmenuzar, lo que dice es ese tramo que describí recién, esos 2 kilómetros, que no sea más residencial, que sea ahora residencial y comercial extraurbano. Se agrega la posibilidad de incorporar el desarrollo de actividades comerciales en un trayecto que actualmente no lo contempla. La ordenanza que se votó en 2016 para rezonificar ese trayecto plantea básicamente lo siguiente, que en distintas partes de ese recorrido, de ese trayecto de 2,2 kilómetros, se permitan viviendas unifamiliares y multifamiliares, básicamente estos son edificios de departamentos, de hasta 12 metros de alto, centros comerciales, gastronómicos, culturales, deportivos, profesionales, de salud, bancos, hosterías, hoteles u oficinas. Todo eso que hoy no hay, que hoy está prohibido, la ordenanza votada en 2016 lo autorizó. Asimismo, dejó en claro que lo que no se puede hacer es instalar locales bailables, salones de fiestas, criaderos de animales, hipermercados, estaciones de servicio, salas velatorias funerarias, industrias, mucho menos por supuesto, talleres o templos. Entonces, en esa ordenanza se dice, bueno, lo resignificamos, se puede esto ahora, que hoy no se puede, no se va a poder tales actividades. A ver, desde el Ejecutivo lo que dicen es, Escobar crece, Escobar se desarrolla, hay que ir permitiendo distintos espacios donde se pueda expandir la oferta comercial y que también eso implique una mayor demanda de trabajo, más generación de empleo. Entonces dicen, este lugar que está virgen, zonificado como residencial, pero que tiene un flujo vehicular, una movilidad realmente muy alta, puede ser un lugar apto para desarrollar comercialmente y con servicios esta zona del partido de Escobar. Y dicen, bueno, que no pase lo que pasó con la Mendoza, ¿no? La calle Mendoza en Maastricht, que también tenía prácticamente nula actividad comercial y es un polo gastronómico muy importante, pero que se puede desarrollando sin veredas, sin planta de tratamiento de líquidos cloacales, sin espacios apropiados para la circulación peatonal y tampoco sin lugares para estacionar adecuadamente. Fue todo un gran trastorno que todavía sigue siendo, a pesar de que se está tratando de ir remediando los errores. Entonces dicen acá, partamos de una planificación que abarque todos los aspectos y evitemos que ocurra un caos como en la Mendoza. Ahora, del otro lado están, por ejemplo, los vecinos, la gente que ya habita en ese corredor de la 26, son las alsacencias, y organizaciones defensoras del medio ambiente que dicen, a ver, hablemos un poco, está todo bien con el argumento que yo acabo de resumir,
Pero acá, para hacer eso, van a tener que tirar abajo mínimo la mitad de los árboles que hay sobre los márgenes de la Ruta 26, que son tan característicos, y que no es que solamente que lindos que son, que sí que son muy lindos, y que hacen de ese corredor un corredor muy agradable, más allá del conflicto de las congestiones vehiculares que se dan en determinados horarios, sino que también es un corredor de biodiversidad, que eso implica la presencia de determinadas aves, un pulmón verde, se puede decir, que hay allí en el corredor que une dos localidades como Masip y Maquinita Sabio. Uh-huh. Entonces, si para hacer eso vos tenés que tirar abajo la mitad de los árboles, ellos hablan de una tala indiscriminada que indefectiblemente debería hacerse para que todo esto pueda desarrollarse como está planteado en la ordenanza. Si eso se le suma además a un tránsito que ya es caótico, vos decís, bueno, a ver, acá esto solamente es para circular, es para ir de punto a punto, y ya eso por momentos es un caos. Si vos le agregás a eso oferta de servicios, oferta de comercio, más oferta residencial, eso va a ser más caótico todavía porque tenés más motivos para recorrer ese circuito. ¿Me explico? Seguro, sí. Indefectiblemente eso ocurriría. Ahí viene la discusión, ¿no? Esto que estás planteando vos de la parte ambiental por un lado y la parte, bueno, básicamente de lo que estamos hablando, de la rezonificación. Claro, tal cual. El impacto negativo que alegan vecinos y organizaciones, que es razonable, está fundado en elementos más que objetivos, prácticamente indiscutibles, y que logró reunir 4.000 adhesiones en un petitorio virtual en la plataforma Change.org. Esto no fue suficiente para que el Consejo Deliberante frenara el trámite legislativo que tuvo ahora, que ya vamos a explicar. Lo que dice el Consejo, el oficialismo y el Ejecutivo, en cabeza de Ariel Sugarchuk, es bueno, acá hay que crecer, hay que desarrollar, hay que crear más oferta. Bueno, uno entiende, ¿no? Escobar va creciendo en cantidad de habitantes, hay más demanda, hay más necesidades, pero eso no justifica llevarse puesto todo por delante, y menos también sin prestar más atención a lo que dicen las voces que están en contra y que aportan argumentos para una comprensión mayor de esta idea. Te lo digo porque en la ordenanza de 2016 se dejó en un artículo la facultad de que el Ejecutivo convoque a una audiencia pública para decir, bueno, a ver, los vecinos, las organizaciones, todo aquel que tenga algo para aportar sobre esta cuestión, sobre este proyecto, vamos a hacer una convocatoria y vamos a escucharlos a todos. Okay. No necesariamente eso va a cambiar la opinión, pero vamos a contemplar todas las propuestas, todas las miradas. Esa convocatoria no se hizo. Antes de sancionar la ordenanza que preveía esa audiencia pública, en la misma ordenanza de la rezonificación, pero que en un artículo mencionaba esta posibilidad de convocar a la audiencia pública, bueno, antes que se sancione también hubo un pedido, hubo una manifestación de vecinos de la Ruta 26 en el Consejo Deliberante pidiendo que se frenara, que se postergara para seguir discutiéndolo. Bueno, se votó igual ese mismo día. Un apuro que después, bueno, con el diario del lunes podemos decir fue absurdo, porque 3 años después la provincia, esta ordenanza, al ser una rezonificación, requiere que la provincia dé el ok, las áreas técnicas de la provincia, 3 años después, 2019, devuelven esa ordenanza con observaciones, con lo cual 3 años ocurrieron sin que esa ordenanza se implementara. En el 2019 ocurrió algo parecido, técnicamente en lo legislativo, porque se hicieron las modificaciones que se había solicitado de provincia, no hubo tanto ruido en aquel momento, y ahora lo que pasó, 2021, es que la provincia vuelve a hacer nuevas observaciones sobre esa ordenanza, son muy técnicas, tienen que ver con la densidad de habitantes por manzana, por el cálculo de superficie a edificar, pero básicamente pasa por ahí. Bueno, nuevamente la provincia le dice al municipio, esta ordenanza está bien si le haces estas adecuaciones. El Consejo Deliberante trata esas adecuaciones, son votadas por la mayoría del oficialismo, la oposición la criticó a esta ordenanza, pero no la votó en contra, directamente no votó, o sea, estuvo una cosa que es realmente ya incomprensible, pero a veces de la oposición se puede esperar muy poco, porque no tiene un razonamiento coherente que alguien esté en contra de algo, pero cuando tiene que votar, no diga que está en contra, sino que no opina. Digamos, su trabajo es ir a opinar, para no opinar estamos todo lo demás en todo caso. Bueno, párrafo aparte para la oposición, sale sancionada esta ordenanza, ahora hay que esperar que provincia defina si así está ok, y entonces ese corredor que vemos, libre prácticamente de actividad comercial, libre de edificios en altura, libre de cualquier tipo de actividad de estas que mencionábamos antes, bueno, podrá ser reconvertido de una manera que quizás lo torne irreconocible dentro de algunos años. Me imagino que, discúlpame, me imagino que sin saber en detalle lo que pide provincia seguramente, más allá del tecnicismo que tenga, que me imagino que lo debe tener porque lo estabas comentando bien vos recién, me imagino que tiene que ver mucho con estos reclamos también, ¿no? Es decir, si hay tantas modificaciones por parte de provincia del municipio es porque
se tiene que rever algunas cuantas cuestiones para que todo lo que uno imagina que puede llegar a suceder no suceda, ¿no? Y estén las partes, digamos, de acuerdo, contentas, por así llamarlo. En realidad, no te sabría decir si es así, Martín, porque lo que los vecinos y las organizaciones ambientales están planteando es que no se haga nada de eso, porque nada de lo que se está proyectando es compatible con un Escobar sostenible, como dice el municipio a través de su programa, uno de sus programas bandera, ¿no? Entonces dicen, esto así no va, no hay forma de hacer, no hay chance de hacer algo como esto acá, porque o lo haces y rompes todo, o no lo haces y dejas todo como está. No hay una tercera opción de acuerdo a ellos, y acá son cuestiones por ahí más puntuales y técnicas que sí pueden morigerar eventualmente el impacto, abramos esa posibilidad como tal, pero que no modifican la esencia de este proyecto, que es a lo que se ponen los vecinos de la Ruta 23. Es una polémica bastante interesante en cuanto a también el antecedente que queda, donde vos podés tener un área desarrollada con determinadas características, con determinada fisonomía, muy valiosa en términos ambientales, que si el día de mañana un gobierno tiene mayoría, puede reconvertir absolutamente todo, aunque estamos hablando del entorno de una ruta provincial, no es un barrio, no entraron al cazador y dieron vuelta a todo, pero es un antecedente delicado que puede llegar a quedar, y a mí lo que sí me preocupa más de todo esto es que no esa posibilidad de consensuar entre vecinos y autoridades, porque acá básicamente, más allá de que, vamos a ver, nunca falta el que dice, bueno, pero los que están al lado de la 26 son todos macristas, no le van a perdonar nada al intendente ni van a estar de acuerdo en nada. También hay organizaciones que están un poco más especializadas en esta cuestión, en las que se podría haber escuchado más y que siguen hoy reclamando ser escuchadas. Me parece que de una buena gestión es escuchar todo lo que haga falta y consensuar todo lo que haga falta, sobre todo cuando vos estás planteando una transformación tan fuerte en un lugar tan particular, con características bastante singulares del partido Escobar. En ese sentido, independientemente de que uno pueda estar a favor o en contra del proyecto, la metodología y la actitud del gobierno municipal me parece que podría haber sido mucho mejor, y tuvieron 3 oportunidades, en 2016, en 2019 y ahora de vuelta. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Digo, porque ya es un lustro, es decir, son 5 años de esta situación. Sí, nada garantiza que la respuesta de la provincia sea inmediata, y además hay que ver si los vecinos tienen previsto accionar a través de algún otro resorte institucional para evitar que este proyecto avance. Pero bueno, a las apuradas, pero en 5 años todavía esto no pudo plasmarse, aunque quizá esta vez sí la tercera sea la vencida, y ahí podremos ver estos cambios que por ahora están en un papel, pero quizá el día de mañana estén al costado de una ruta. Esperemos a ver qué sucede. Antes de cerrar, recuerdo muy exactamente la última vez que estuvo usted acá al aire, dijimos cierre de listas, no hablemos el mes que viene cuando estemos más cerca del cierre y año electoral. Le tengo que preguntar, ¿qué pasa con las listas? Bien, las listas bien. El 24 de julio, el domingo, sábado 24 a la hora 24, es el cierre. Ahí tenemos toda la certeza, Martín. Bien, ¿no hay certezas, no hay indicios por lo menos? No, certeza está con seguro. Están los dos juntos, los mellizos. Sí, están los dos tras las rejas. Están presos, seguro. A certeza la llevaron con seguro. No, mira, a ver, hay una máxima en cada cierre electoral, y este año no es de ninguna manera de excepción. Las listas se arman de arriba para abajo. Y esto aplica en todo el sentido de que se pueda interpretar la frase. Vos la armás del candidato primero al último, no del último al primero. Vos, digamos, quienes están en la política y en los cierres de listas. Bueno, pero también con respecto a cómo se encabeza la boleta de diputados, la boleta de senadores. No es Escobar algo que se resuelva aparte, es una parte de un todo, y entonces la boleta o la lista o las listas en Escobar, sobre todo las de Juntos por el Cambio y las del Frente de Todos, no se van a definir hasta que no se definan los cargos de las categorías de senador nacional y diputado nacional. Dicho esto, que no es un dato menor, hay distintas hipótesis, ¿no? Si pasa A, bueno, sale tal candidato, si pasa B, sale tal otro, y si sale C o si sale D, vamos viendo, ¿no? Hay nombres, hay una danza de nombres, como en la previa, en la cuenta regresiva, cada cierre de listas, sobre todo en el oficialismo, que se juega una situación que
a ver, son elecciones de medio término, son elecciones legislativas, se eligen concejales en el partido Escobar y consejeros escolares. Eso es lo concreto. Ahora, en lo político se juegan más cosas, que son las proyecciones políticas de determinadas figuras, de determinados dirigentes, hacia las elecciones del 2023. Concretamente, en el oficialismo, Zuccarchuk hoy por ley no puede ser reelecto. Ya dijo además que no se iba a volver a postular, pero bueno, no sería la primera vez que un político, un intendente o el mismo Zuccarchuk dice una cosa y después se dice, porque esto es moneda corriente. Concretamente, hoy no podía volver a postularse en el 2023, entonces estas elecciones podrían servir como una prueba piloto para ir proyectando figuras hacia la sucesión en la intendencia. En el oficialismo, el candidato, el que es del riñón de Zuccarchuk, sí, es Beto Ramil, que es hoy intendente interino por el estado en que se encuentra el intendente con COVID internado, con pedido de licencia hasta la semana que viene. Pero Ramil ya fue primer concejal en las elecciones de 2019. Puede volver a ser candidato, no hay ningún problema con eso, está todo bien. Pero sería raro. No es imposible, ni sería la primera vez que ocurra. Sería raro por eso. Pero Beto Ramil, que es el candidato de riñón, es el hombre de confianza que podría jugarse para la intendencia, bueno, es una de las opciones. Con esta salvedad que decíamos, ya estuvo como primer candidato a concejal en el 2019 y por eso está de hecho ahora en la intendencia interina. La otra opción vendría por el lado de la Cámpora, Pablo Ramos, otro nombre que está sonando como posible cabeza de lista del Frente de Todos en Escobar. Hay más nombres, porque si no es Ramil, si no es Ramos, por distintas razones, todas las que se evalúan y consideran hasta concluir quién va o quién no va y por qué, también está sonando el nombre de Laura Guazzaroni, actual secretaria legal y técnica del municipio, que mucho tuvo que ver justamente con el tema de la rezonificación de la Ruta 26, tuvo mucha participación en ese proyecto. Bueno, me ha tirado 3 nombres, ¿eh? La verdad, está bien. Usted dijo, yo la próxima te tiro nombres, y acá están los nombres que, obviamente, vamos a ver qué sucede dentro de 18 días, cuando realmente tengamos las listas frente a nuestros ojos. Sí, hablando de Frente de Todos, porque después también tenés a Juntos por el Cambio, que bueno, hay que ver cómo termina de articularse en la provincia de Buenos Aires con tantas ambiciones que van por separado, sí, tantas pero que seguramente va a tener a Leandro Costa como protagonista. Uno supone quien desde 2011 participó en todas las elecciones. Hablando, aunque, bueno, hablando de Costa, ¿está varado en Estados Unidos, en Miami? No y sí. Ok, no entendí. Está en Estados Unidos, pero no varado. Ah, ok, perfecto. Pensé que estaba... Eso lo que circuló la versión, está en Estados Unidos confirmado, pero no estaría varado, aunque hay que ver si llega al cierre de listas, porque con el tema de las restricciones del acceso por Ezeiza, habría que ver si llegaría para firmar en todo caso, si se alejó o está haciendo la gran Macri de irse. Es un poco raro el comportamiento. Hace 2 meses se reincorporó el Consejo Deliberante a la sesión de la rezonificación de la 26, no fue, y está en Estados Unidos. ¿Para qué volviste al Consejo Deliberante si después no vas a las sesiones y te vas del país? En pandemia. Sí. Es difícil a veces comprender las conductas de algunas personas que en un contexto tan delicado como este tienen la responsabilidad, la investidura de representar al pueblo y están directamente fuera del país haciendo, van a saber qué cosas. Es difícil. Bueno, el tema es que Juntos por el Cambio tiene que resolver un montón de cuestiones y hay que ver cómo se resuelven para ver si todos los que quieren participar en las elecciones en Escobar tienen un lugar expectante, o si quedan en un lugar marginal, o si quedan ahí viéndola pasar y ver cómo se les va el tren. El resto, que no sea Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, cartón pintado, no hay chance de que alguien tenga alguna participación competitiva que no sea por fuera de estos dos frentes, que hay que ver si hay interna en algún caso, y ahí puede pasar un poco el interés, por lo menos en estas primarias que van a realizarse el 12 de septiembre. Y un dato más, ya para cerrar, hay que mirar esto con mucho detenimiento. ¿Qué va a pasar con la banca de Escobar en la Cámara de Diputados de la Nación? Es una forma de decir las cosas. Escobar no es que tiene una banca por ser distrito, pero para ponerle una figura, la ex primera dama Laura Russo, la diputada nacional de Unidad Ciudadana, electa en aquel momento 2017, termina su mandato en diciembre. Bueno, ¿lo renovará? ¿Conseguirá Laura Russo, así como en su momento fue promovida por su entonces marido, el intendente Zuccarchuk, como candidata? ¿Conseguirá ahora quién la avale para ir por la reelección y conservar su escaño? Esa es una pregunta que hoy no tiene respuesta. Pero si le parece, clarísimo, pero si le parece la seguimos el primer martes de agosto.
No, es que eso va a haber que seguirlo porque ahí vamos a tener todas las certezas en la mesa Más y adelante. también vamos a poder también encontrar la respuesta a esta pregunta y es la última y es el cierre. El intendente Zuccarchuk se va a postular para diputado nacional, conseguirá porque él también quiere. En una entrevista él dijo que él estaría honrado de ser designado para encabezar la lista del Frente de Todos. Esto implicaría que deje la intendencia y que asuma como diputado en caso de ser electo y que se vaya a Escobar. Ese es uno de los grandes interrogantes, más allá de quiénes son los candidatos de las listas locales, es dónde va a jugar, si es que juega el intendente Zuccarchuk, porque de ahí también se define si va a seguir siendo intendente en Escobar o si ya directamente pasa a otro nivel y en Escobar las cosas quedan a cargo de Beto Ramil, por lo menos en el municipio, en el ejercicio de la intendencia. Es una pregunta, la dejé para el final, pero es la pregunta a responder cuando cierren las listas. Pará, diría Petinato, ¿no? Y me dejaste con la pregunta ahí, y con esto cerramos. Ciro, te mando un abrazo, como siempre te digo, lujo tenerte acá en el aire de esta quinta temporada. Muchas gracias, Martín, abrazo grande, suerte.